Soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial. Hoy vamos a ver un montón de cosas que han pasado durante esta semana. Este 2025 viene súper cargado de noticias desde el principio. Aún no estamos en febrero y están pasando muchas cosas. ¿Recordáis que la semana pasada os comenté que había ruido en el ambiente de la inteligencia artificial? Pues bien, ya tenemos más pruebas de lo que se está viniendo y parece bastante bestia y os lo explicaré en este vídeo. Pero es que además os voy a dar varias herramientas, incluso algunas que podéis utilizar desde vuestro teléfono móvil open source que os van a volar la cabeza. Vamos a empezar, eso sí, con la noticia de la semana que sin duda es de Microsoft. Microsoft ha decidido darle la vuelta a todo esto de la inteligencia artificial y asegurarse que el máximo de gente puede disfrutar de la IA sin pagar nada. Este anuncio de Microsoft lo dice todo: Copilot para todos. Presentan Microsoft 365 Copilot Chat. Copilot Chat es un nuevo tier de licencia para utilizar la inteligencia artificial de Microsoft en el mundo empresarial. Básicamente hasta ahora teníais la opción de tener Copilot de pago en 365 y con eso costaba unos $30 que se tenía que pagar de forma anual, $30 mensuales, que salía unos 400 euros al año aproximadamente por trabajador. Y eso era un gran freno para las empresas porque no sabían si sus trabajadores iban a utilizar o no la inteligencia artificial. Con esta nueva versión, todos los trabajadores que estén en 365, en Microsoft 365, van a tener acceso a Copilot de forma gratuita. Y eso quiere decir que van a acceder a un chat con el que le pueden subir documentación, pueden utilizarlo como navegador, o sea, como para buscar cosas por internet, pueden utilizarlo para conversar con él, pueden utilizarlo para lo que les dé la gana y además pueden utilizar también los agentes de Copilot Studio. Esos agentes que hasta ahora estaban limitados a las cuentas corporativas y que ya anunciaron que se iban a hacer disponibles para las cuentas empresariales. Estos agentes básicamente son una serie de bots que podemos programar con un mogollón de funciones y que se parecen hasta cierto punto a los GPTs avanzados, pero que tienen muchas más funcionalidades, porque básicamente lo que podemos hacer es desarrollar acciones con el ecosistema de Microsoft dentro de la empresa. Para que os hagáis una idea, hasta ahora una empresa que quería que uno de sus usuarios pudiese utilizar Copilot dentro de 365 tenía que pagar una licencia de unos $30 al mes, que además se tenía que pagar de forma anual, con lo cual si tenías una empresa con 200 empleados y querías que todo el mundo tuviese acceso a la inteligencia artificial dentro del entorno de Microsoft, que es lo más utilizado por las empresas del mundo, básicamente tenías que pagar 200 multiplicado por cerca de 400 euros anuales, con lo cual al final era mucho desembolso por delante cuando las empresas aún no están convencidas de que los trabajadores le vayan a sacar partido, porque por mucho que tú le des una licencia de Copilot a alguien, si no la utiliza no vamos a ningún lado. Ahora cualquier trabajador de forma gratuita tiene acceso a todo esto de aquí que veis y además tiene este botón que pone crear una agente, así que la gente se puede crear sus propios GPTs. Hay algunos predefinidos como son habituales y si no los podemos configurar. Fijaros que el interface se parece mucho al de los GPTs personalizados. Pero vais a empezar a ver diferencias. Por ejemplo, aquí podéis ver que podemos cargarle conocimiento de SharePoint, es decir, de lo que sería el conocimiento que tenga la empresa ya en su nube. Y además de esto también le podemos dar acciones, que como veis pone Coming Soon, pero estas acciones son las que van a permitir, por ejemplo, que etiquetéis directamente una reunión o que automáticamente después de una reunión que tengáis dentro del entorno de Microsoft podáis hacer un resumen automáticamente con la IA. Muchas más cosas, evidentemente, eso es solo un caso de uso muy sencillo, pero la realidad es que Microsoft está poniendo el acceso a este tipo de bots de una forma gratuita para todo el mundo. Aunque lo que sí que hay que tener en cuenta es que aquellos bots que no utilicen solo la parte de Internet y la parte pública y utilicen los documentos de la empresa tendrán un coste por uso. Esto ya venía siendo así en el mundo corporativo, donde se pagaba por tokens y sale alrededor de 1 céntimo por mensaje. Si os preguntáis qué diferencia tiene Copilot Chat, esta suscripción gratuita, con la de $30 al mes, que es la que teníamos hasta ahora, Microsoft 365 Copilot, vais a ver que principalmente se trata de la parte de Copilot dentro de la ofimática, es decir, lo que tendría que ver con Teams, Outlook, Word, Excel y PowerPoint, que eso solo lo tendrán aquellos que paguen la licencia anual. Sin duda esto es una notición para el mundo de empresa porque Microsoft realmente ha dado en el clavo, ya que ese freno de las licencias era lo que estaba haciendo que las empresas no adoptasen la inteligencia artificial entre sus trabajadores. Imaginaros que al final cuando una empresa quiere aplicar la IA porque el director de IT o el CEO cree en ello realmente y cree que realmente puede aumentar la productividad porque él mismo lo está usando, lo que más le cuesta es hacer que sus equipos empiecen a utilizarla y pagar todas esas licencias por adelantado cuando habrá gente que necesitará un periodo de adopción y que no le va a sacar partido al principio es algo que
era un freno absolutamente enorme. Ahora mismo el hecho de que puedan acceder de forma gratuita a todas estas funciones es algo absolutamente brutal. Pero Microsoft ha decidido no quedarse ahí, sino que han ido un paso más allá y aún más bestia con la parte personal. Todos aquellos que tengáis Microsoft 365, un plan personal o el Family Pack, es decir, lo que anteriormente era el paquete Office de toda la vida, vais a tener inteligencia artificial y no solo la disponibilidad del chat con agentes, sino también dentro del paquete en sí. Es decir, vais a tener inteligencia artificial gratis en PowerPoint, en Excel, en Word y en todas las aplicaciones de Microsoft para ofimática. El anuncio llegó solo un día después del de empresa y en este caso Microsoft se ha portado súper bien con las cuentas personales porque nos lo da también a todos los que tenemos una cuenta, como digo, personal o family, ¿vale? Que es las cuentas típicas del paquete Office de toda la vida. Millones y millones de personas tienen estos paquetes para utilizar Office en su uso diario y con lo cual esto quiere decir que ponen la inteligencia artificial en manos de millones de personas que hasta ahora no tenían porque había un peaje de pagar que era Copilot Pro, que Copilot Pro valía $20 al mes más impuestos, salía por unos 25 euros aquí en España y eso es lo que nos permitía utilizar la IA dentro de las aplicaciones de ofimática, algo tremendamente útil sobre todo en Word y en PowerPoint y que en Excel cada vez lo es más. ¿Y esto supone que Copilot Pro se pierda? Pues no, porque como veis, la parte gratuita va a ir por créditos. De momento a mí me han activado en una de las cuentas que tengo del paquete Family, que no tengo el Copilot Pro de pago. En esa cuenta me han habilitado 60 créditos mensuales. Eso quiere decir que podemos utilizar la IA 60 veces al mes. Eso son 2 veces diarias y habrá que ver si supone el uso por documento o por prompt, porque si es prompt, sinceramente me parece que es relativamente poco, porque cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, la IA en un Word, utilizo pues igual 10 o 15 veces la inteligencia artificial. Pero vamos a ver cómo van restando esos créditos y si eso es suficiente o no. Ellos dicen que con esos créditos mensuales que vienen incluidos en el plan directamente sin tener que pagar nada más, eso es suficiente para la mayoría de usuarios y que aquellos que sean pues más hardcore utilizando la IA se pasen al plan Pro. Al final lo que veo es una estrategia muy buena de marketing que va a ayudar mucho a que se implante la inteligencia artificial de forma general, pero que sobre todo también va a ayudar muchísimo a que empieces a probar un poco la miel, empieces a sacarle partido a la inteligencia artificial y a partir de ahí pues te quedes sin créditos y quieras seguir utilizándola y pagues la licencia Pro para poder utilizarla de forma ilimitada. Eso sí, aquellos planes que tenéis hasta ahora de Family o personal del paquete 365 van a subir de precio para compensar la introducción de la IA y van a subir alrededor de unos $3 mensuales, aunque dependiendo del mercado va a cambiar, es decir, aquí en España igual al final son 3,5, 4, no tengo ni idea. En cualquier caso, eso va a reflejar una subida de unos 36 al año por el paquete que hasta ahora creo que valía 99 en el caso del Family, así que es una subida importante, pero muchísimo menos que pagar esos $20 mensuales o 20 y pico euros mensuales que costaba la licencia, que sumaba cerca de 300 euros al año, ¿vale? Así que es una décima parte del coste, hay mucha menos capacidad de uso, pero pensar que todo el mundo va a pagar ese aumento, excepto si no lo queréis. Microsoft también ha pensado que hay gente que puede decir que yo la IA no la quiero ni con el tiempo de otro, así que realmente lo que voy a hacer es quedarme sin ella y os van a permitir la opción de pasaros a un plan clásico que no va a incluir Copilot y va a mantener el precio. Así que Microsoft desde luego está intentando que la IA llegue a todo el mundo, pero sin forzar. Aquellos que la queréis, la podéis tener una versión gratuita, podéis tener una versión más avanzada con Copilot Pro, vosotros decidís, pero desde luego creo que Microsoft está haciendo muchísimo por hacer que la IA llegue cuanta más gente mejor. A mí me parece increíble, ya sabéis que soy bastante fan de Microsoft en general, porque me parece que hacen las cosas bien y sobre todo tienen una muy buena misión del objetivo de llegar a más gente con la inteligencia artificial. Sabéis que en cuanto a chatbots, por ejemplo, Copilot no me parece el mejor del mercado, pero en cuanto a las herramientas de ofimática creo que no tienen rival. Así que desde luego estos movimientos que han hecho ayudarán muchísimo a que la gente empiece a utilizar la IA y eso es en lo que nos debemos centrar. Yo siempre digo que la utilices bien o mal, la utilices aprendiendo a usarla o no. Lo importante por ahora es que te aclimates, que empieces a acostumbrarte a hablar con tu ordenador, a manejar cosas y a poder utilizar la IA en tus procesos diarios, porque realmente te va a hacer falta en este 2025. Bien, vamos con más noticias, pero antes el patrocinador de este vídeo es Hostinger.
Hostinger te ofrece un 80% de descuento para crear tu página web este 2025. Desde 2,49 € al mes y con 2 meses gratis, si aprovecháis la oferta que hay ahora mismo, vais a poder tener vuestra página web. Y no solo vuestra página web, sino que lo que vais a tener es el sitio donde se alojan vuestras páginas web y podéis tener hasta 100. Tenéis 2 planes para elegir, el Premium de 2,49 como os decía, y uno por solo 80 céntimos más, que es el Business, que ya os incluye un montón de cosas, sobre todo las herramientas de inteligencia artificial para crear vuestra web con IA y hacerla más rápido y más fácil. Una vez hayáis elegido el plan que os guste, podéis elegir los meses que queréis contratar y si elegís 48 meses tendréis un precio más bajo, pero desde 12 meses tenéis ya un precio bastante bajo de 4,49 al mes. Además, os voy a poner por aquí un nuevo cupón de descuento. Si ponéis aquí inteligencia, os aplicará un 10% adicional acumulable a los descuentos ya publicados por Hostinger. Podéis crear vuestra página web con el creador de IA, que tarda unos pocos minutos y se hace una web bastante buena, o podéis utilizar un WordPress de toda la vida y utilizar ciertas herramientas de integración con inteligencia artificial. En cualquier caso, si lo hacéis con IA, la web, por ejemplo, esta que he hecho de quesos, de un e-commerce de quesos, es súper fácil de hacer, la tenéis aquí, en cualquier momento podéis mover cosas en plan drag and drop, súper fácil, sin tener ni idea de programación. Incluso podéis ver cómo se ve en móvil y podéis cambiar el diseño de móvil y ellos se ocupan de programarlo de forma automática. Cualquier duda que tengáis, tenéis un chatbot de inteligencia artificial que os permite utilizar pues una IA tipo ChatGPT para preguntarle dudas sobre la creación de web. Y tenéis un botón aquí con todas las herramientas de IA donde podéis escribir blogs, generar páginas, generar secciones, generar diferentes partes de la web o incluso asistiros en SEO. Como veis, Hostinger os permite crear una web en minutos y con un resultado excelente. Así que ya sabéis, si queréis una página web, aprovechar la oferta de Hostinger, tenéis aquí abajo el link en la descripción y acordaros de poner el código inteligencia. Bien, seguimos con más noticias. Una noticia muy importante en el sector de la salud de Estados Unidos y en este caso es que Mayo Clinic ha empezado una serie de desarrollos bastante interesantes para lo que es medicina en general, para diagnóstico. Mayo Clinic es una gran empresa, una ONG sobre el tema de health y la verdad es que tienen cosas muy interesantes que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora se están metiendo muy de lleno en la inteligencia artificial. De hecho, el primero de los proyectos tiene que ver con Microsoft como proveedor y el segundo con Cerebras, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esta gente, Mayo Clinic, han conseguido desarrollar unos modelos de IA especializados en diagnósticos en diferentes campos. El primero de todos es en todo lo que tiene que ver con la imagen, todo lo que son escáneres cerebrales, todo lo que son radiografías. Han entrenado una IA especializada en eso que va a ayudar a los médicos a diagnosticar. De hecho, el objetivo que han declarado es que la IA haga el reporte médico de forma automatizada. Imaginaos que os vais a hacer pues eso, una placa de pecho y de repente la IA, en lugar de daros solo la foto del X-ray, pues os da directamente el informe médico con el diagnóstico de lo que podéis tener y el médico se puede apoyar en eso para acabar de ver y comprobar si está de acuerdo o no en ello. Pues bien, parece que eso va a ser una realidad muy pronto gracias a este modelo fundamental de Microsoft entrenado sobre todo en imágenes de diagnóstico. Así que absolutamente espectacular. Y por otro lado, Mayo Clinic también ha entrenado otro modelo con Cerebras, que es otra tech de estas grandes de inteligencia artificial, en la que básicamente han entrenado la IA en lo que sería el modelo fundamental del genoma humano, con lo cual básicamente esto lo que nos va a ayudar es a potenciar sobre todo la medicina personalizada, algo que en el cáncer, por ejemplo, se está empezando a hacer con muchísimo éxito y trata básicamente de que dependiendo de ti, de tu genoma, se den medicamentos específicos para ti, no genéricos para esa enfermedad. Eso podría ser realmente un cambio brutal en el tratamiento de enfermedades complejas que reaccionen de forma distinta en diferentes personas. Así que, bueno, vamos a ver esto. Este jueves vais a tener un podcast con un médico de Estados Unidos muy importante, así que estar atentos porque desde luego merece mucho la pena. Como veis en este anuncio, ChatGPT esta semana presentó Tareas, una funcionalidad que le permite programar a ChatGPT para hacer cosas y avisos de lo que vosotros queráis. Y digo cosas también porque no solo le podemos poner una alarma, que se ha hablado muchísimo de que esto es como un despertador con inteligencia artificial. La realidad es que le puedes encargar trabajos para que los ejecute en ciertos momentos. Es una nueva funcionalidad dentro del interface que simplemente nos permite decirle a ChatGPT, quiero que hagas esto en tal momento, y lo podemos hacer de forma puntual o repetitiva en el tiempo. Fijaros porque es muy sencillo. Nos vamos directamente aquí en el panel y en nuestra cuenta nos vamos a la parte de tareas. Está en beta, evidentemente, y de momento no funciona espectacularmente bien, pero empieza a dar resultados. Como veis, tengo aquí una tarea programada, en este caso, hazme un resumen de noticias de IA y lo tengo semanalmente los sábados, ¿vale? Entonces, si le doy aquí a la edición, esto básicamente lo que nos permite es darle un nombre a la tarea, darle unas instrucciones, busca todas las noticias de IA de la última semana y resúmelas. Y le puedo decir que lo haga semanalmente los domingos a las 3 de la tarde. Como habéis visto, hay cosas que aún no funcionan, que ahí pone los sábados, ¿vale?
y en cambio aquí dentro yo lo tengo programado para los domingos a las 3 de la tarde. Lo puedo pausar, eliminar o guardar y puedo crear nuevas tareas. Para crear nuevas tareas de momento es un poco confuso, pero lo tenemos que hacer con un chatbot, ¿vale? Es decir, directamente desde ChatGPT, pero con un modelo especial. Fijaros, si estamos aquí en ChatGPT, en el selector de modelos, podemos elegir GPT-4 con tareas programadas y a partir de ahí esto nos permite generar la tarea. Avísame que tengo que sacar el perro cada día a las 17:30, ¿vale? Entonces le doy aquí y a partir de ahora, pues lo que hace ChatGPT es darse cuenta de que eso es un intento de tarea y nos lo guarda. Como podéis ver, ya aparece aquí y dice, vale, lo tengo, te avisaré cada día a las 17:30. Y aquí me dice que si quiero recibir notificaciones en escritorio, porque esto quizás es lo mejor y es que ChatGPT nos va a notificar con una notificación push en el móvil, en el escritorio también si lo permitimos y con un email. Entonces, evidentemente, para sacar el perro yo no necesito que me avisen por 25 caminos distintos, pero le puedo programar cosas bastante interesantes, como por ejemplo decirle que cada lunes a las 8 de la mañana me revise el precio de mis stocks favoritos y que me pase un resumen del estado financiero de los stocks que yo sigo, es decir, de si están subiendo o bajando las acciones de las empresas con las que yo quiero invertir. Pues eso, por ejemplo, lo podría hacer y él el lunes se pondría a buscar esa información y me mandaría un email con esa información que yo necesito. De hecho, en el email no te aparece un botón para acceder directamente a ese chat donde estaría la información. Una vez tenemos la tarea creada, nos podemos venir a los 3 puntos, la podemos editar y a partir de ahí cambiar lo que queramos o podemos irnos también a los 3 puntitos y a ver en todas las tareas y podemos ver que ya nos ha añadido aquí la tarea de sacar el perro. Me la voy a cargar porque no tengo perro, pero básicamente pilláis un poco de qué va el tema. Desde luego esto no es un cambio que nos vaya a cambiar la forma en que trabajamos con ChatGPT, pero desde luego son más funciones de estas que llamamos Quality of Life, de calidad de vida, en las que nos van añadiendo funcionalidades que nos van a hacer la vida más fácil utilizando el modelo de OpenAI. En cualquier caso, vamos a ver cómo evoluciona, porque como os digo, aún da algunos problemas, llegan las alarmas en usos horarios distintos del nuestro, cosas de este tipo, pero de momento es una beta, así que tampoco podemos esperar milagros. Otro de los pequeños cambios que han introducido es que parece que se está empezando a desplegar la opción de Canvas dentro de los usos de teléfono móvil, ¿vale? Es decir, en aquellas aplicaciones móvil, iOS y Android, están empezando a desplegar esta funcionalidad que se llama Canvas, que os permite utilizar ChatGPT como un editor de texto. Yo lo utilizo muchísimo, prácticamente a diario, para hacer cualquier cosa que hago con ChatGPT, porque realmente me permite trabajar por partes, por secciones, me permite desarrollar textos más extensos, me permite escribir yo mismo dentro de un mismo texto que me ha generado ChatGPT y luego todo eso sacarlo, exportarlo a un Word o lo que yo quiera hacer con ello para poder seguir trabajando. Pero es una de las funcionalidades más útiles que ha sacado ChatGPT en los últimos tiempos y tenerlo en el móvil desde luego va a ser una función bastante interesante. Yo de momento no lo tengo, no me lo han desplegado en ninguna de las cuentas que tengo de OpenAI, así que mirad vosotros y me comentáis si ya lo tenéis porque entiendo que es un rollout y en unos pocos días lo tendremos todos. Y ojo con esto, porque esto sí que es realmente importante. Bien, este artículo en exclusiva en Axios nos revela que al parecer Sam Altman tiene una reunión importante el 30 de enero a puerta cerrada con el gobierno de Estados Unidos para presentarles algo. De hecho, ellos dicen que se trataría de agentes o superagentes con nivel doctorado de gestión de problemas. Es decir, básicamente un agente, como hemos visto que podría ser las tareas, un agente, para que lo entendáis todos, es básicamente un modelo de guía con una caja de herramientas y con una capa de programación que le indica cómo usarla. ¿Vale? Pues si eso lo podemos aplicar a problemas científicos de nivel doctorado, esto sería algo bastante bestia. Sería básicamente un bot que pueda hacer acciones en el campo que sea, porque es un doctorado en todas las áreas, por nosotros. Y si esto lo van a presentar de forma cerrada, a puerta cerrada con el gobierno de Estados Unidos, es que sin ninguna duda es gordo. Esto podría ser a lo que os hacía referencia de ese ruido que sería donde la gente de los diferentes laboratorios empezaba a hablar de la importancia de lo que iba a tener la IA en 2025, de que se venían cosas muy grandes, etcétera. Podría ser el primer paso. Desgraciadamente, esto va a ser a puerta cerrada, con lo cual no nos vamos a enterar de qué leches está pasando con ello. Habrá que ver si hay filtraciones y empezamos a ver, pero desde luego ya sabéis que en OpenAI, cuando empiezan a mover cosas, no tardan mucho en sacarlas. A finales de este mes se prevé que aparezca O3 Mini, es decir, en un par de semanas, y con lo cual ya tendremos un modelo de inteligencia artificial de razonamiento del nivel de O1, pero con la capacidad y la velocidad de un modelo mucho más rápido, con lo cual eso también va a poner eso al alcance de mucha más gente. Si combinamos eso con la agencia, con la capacidad de que haga cosas por nosotros, ya podríamos estar hablando de un agente bastante potente y no os quiero contar lo que sería si tuviésemos la versión O3 Pro, que
también ha sido confirmada por Sam Altman. En cualquier caso, os voy a dejar esto por aquí, no dejan de ser rumores, de momento no tenemos grandes detalles, pero recordar que hace unos días Zuckerberg le dijo a Joe Rogan en el podcast que en Meta iban a tener también IAs capaces de hacer el trabajo de programadores intermedios este año, así que probablemente estemos en línea con este tipo de anuncios y quizá en febrero empecemos a ver que esto empieza a ser público. Os voy a dejar el link del artículo en la descripción y de momento, evidentemente, esto es aún, pues como os digo, un rumor, pero echarle un vistazo porque esto se parece que va a ser bastante bestia. Bien, hemos visto Microsoft, hemos visto OpenAI, pues evidentemente el tercero en discordia es Google, que tampoco se ha quedado quieto. Fijaros que esta semana nos han presentado cosas muy interesantes y es que, por ejemplo, en la app de Gemini ya podéis tener disponible los modelos 2.0. Recordad que estos modelos son esos modelos que nos dejaron absolutamente boquiabiertos en diciembre, siendo capaces de resolver dudas al nivel de GPT-4o, pero con una velocidad absolutamente increíble, que incluso permitía la multimodalidad utilizando vídeo en tiempo real, como ahora tenéis en la app de OpenAI, pero que lo hicieron primero desde Google en el escritorio, desde Google AI Studio. Pues bien, parece que esto está empezando a llegar y como veis tenemos aquí ya Flash Experimental y Flash Advanced, esos dos modelos ya disponibles, que eso indica pues que principalmente vamos a tener este tipo de tecnología muy pronto en los dispositivos móviles en la app. Yo creo que esto es la antesala a tener ya ese proyecto Astra dentro del móvil que nos permita tener el vídeo en tiempo real, compartirle pantalla, compartir nuestra cámara y utilizar la IA de una forma muy integrada en nuestro día a día. Vamos a ver cuánto tardan, pero son buenas noticias que tengamos modelos más potentes directamente en el uso del móvil, que es donde utilizamos muy a menudo la inteligencia artificial para cosas más del día a día. Ojo con esta curiosidad sobre NotebookLM. NotebookLM es esa aplicación que a todos nos gusta tanto, que nos permite hacer podcast de la documentación que lo subamos. Sí, muchas más cosas, ya os he explicado varias veces, pero lo de los podcasts es lo que lo hizo viral. Pues bien, Google ha publicado un tweet desde la cuenta de NotebookLM explicando que cuando añadieron la última función, que es que tú puedes intervenir en esas generaciones de audio en tiempo real, es decir, tú le subes unos PDFs, de esos PDFs puedes crear un podcast que suelen ser entre 8 y 25 minutos en que te explican esa documentación que tú has hecho como si fuese un podcast entre dos voces de inteligencia artificial. Hasta aquí todo bien, te lo generaba, lo podías descargar y escuchar. Pues bien, la última función que le añadieron es que tú podías interactuar. De repente yo puedo parar esa locución, esa grabación de audio y puedo preguntarles algo y de repente la IA reacciona en tiempo real a esa pregunta y me da una respuesta a esa pregunta como si yo estuviese entrando por teléfono a un podcast. Pues bien, resulta que cuando desarrollaron esta funcionalidad parece que no le hizo ni puñetera gracia a la inteligencia artificial y empezó a contestar de una forma bastante borde, molestándose porque la interrumpiésemos durante sus procesos de sus podcasts. Eso es absolutamente una locura, pero es el caso y lo han declarado desde Google. Pues bien, lo que han tenido que hacer es hacer un entrenamiento de fine-tuning de ese modelo para que sea más amigable y acepte mejor esas interrupciones. Yo recuerdo que cuando empecé a utilizarlo me sorprendió mucho que cuando le pregunté a los 3 segundos de haber empezado, la IA me respondió en plan, wow, no nos vamos a esperar ni un minuto, no, vamos a empezar ya con las preguntas. Una cosa así me hizo gracia, pero lo que no me había dado cuenta es que tenían un problema real en que la IA se estaba poniendo borde porque se molestaba porque la interrumpiésemos en la producción de su podcast. Pues bien, otra curiosidad de esas de que no sabemos cómo funcionan las IAs y que nos encontramos constantemente con cosas de este tipo que nos dejan un poquito sorprendidos, pero a la vez hay que tener en cuenta que esto supone que sean sistemas que no acabamos de entender y no estoy seguro que sea totalmente seguro que los tengamos en manos de cualquiera como si no hubiese un mañana. Y Google no podía, evidentemente, evitar reaccionar a los anuncios de Microsoft sobre dar la IA gratis o incluida en sus planes, y en este caso lo que han hecho es reaccionar con sus planes de Workspace. Workspace es básicamente la parte empresarial de Google, donde tienes acceso también a Docs, Sheets y todos estos tipos de paquetes de ofimática. Sinceramente, para mí son mucho peores que los de Microsoft, pero es cierto que están muy utilizados en sus versiones online. Pues bien, la IA no estaba incluida y tenías que tener un paquete que tenías que pagar aparte, que era pues toda esa parte de Workspace y AI, no sé cómo le llamaban, pero costaba entre unos 20 y 30 dólares al mes, como todas las IAs. En este caso se han dado cuenta que si Microsoft empieza a darlo de forma más accesible, aunque Microsoft no lo ha dado gratis en el paquete Office, pues evidentemente va a suponer un problema para Google y han reaccionado a ello. Lo que han hecho es decidir que sea incluido en todos los paquetes de Workspace, subiendo el precio de los paquetes $2 al mes. Eso quiere decir que todos los millones de usuarios de Google Workspace van a pagar más mensualmente, pero a cambio van a tener IA incluida, en línea, como lo que hemos visto
visto de Microsoft, Google sigue el mismo camino de hacer que cuanta más gente mejor utilice IA, y desde luego están dejando claro que hay un problema para que la gente empiece a pagar la IA. A mí me parece ridículo que alguien no pague $20 a día de hoy por utilizar la inteligencia artificial, pero es cierto que cuando empiezas a ver múltiples inteligencias artificiales, empiezan a sumar dinero. Yo mismo el otro día hacíamos cuentas y nos gastamos cerca de 1.400 euros mensuales en inteligencias artificiales, pero tengo que decir que eso es principalmente porque nos dedicamos a divulgar y tenemos todas las IAs, no tenemos simplemente las que necesitamos para nuestro día a día de trabajo. Así que el coste real yo creo que ronda más bien los 40 a 50 dólares mensuales, 100 como mucho si también estáis metidos en el audiovisual, y con eso podéis tener todo el pack de IAs que necesitáis, pero es cierto que va encareciendo, con lo cual la opción de tener IAs incluidas en las cuotas de lo que ya pagáis, aunque sean un poquito más caras, es probablemente una función interesante, aunque como siempre va a venir con limitaciones, y si queréis sacarle provecho 100% a la IA, tendréis que pagar las cuotas más altas de estas de 20 euros al mes. Bien, y esto que veis es Google AI Studio, como sabéis, es la aplicación de desarrolladores que nos permite utilizar la inteligencia artificial y tiene cosas como, por ejemplo, el stream en real time, donde podemos compartir directamente con Gemini nuestra pantalla en nuestro ordenador y Gemini lo puede ver. Al fin y al cabo, lo que podemos hacer con esto es básicamente utilizar la IA de Gemini de una forma muy sencilla. Como veis, ahora es mucho más sencillo que antes porque tiene un interface mucho más habilitado para móviles. Google AI Studio es una plataforma de desarrolladores donde tenéis uso gratuito de las IAs de Google y es la bomba. Tenéis hasta 2 millones de tokens y la verdad es que funciona muy bien, y es donde presentaron esa parte del vídeo en directo. Pues bien, ahora tenéis una nueva interface para móvil que va a permitir prácticamente utilizarlo como una app y que hace que sea mucho más cómodo llegar a ello. Google AI Studio es un sitio beta donde despliegan los primeros modelos y os recomiendo mucho que le echéis un vistazo de vez en cuando porque se pueden probar cosas antes de que estén disponibles para la gran mayoría. Y esto que veis en pantalla es Bordy, una inteligencia artificial que se dedica a conectar inversores con startups, es decir, intenta conseguir que sea lo más fluido posible conseguir inversión para tu empresa. Pues bien, como podéis ver aquí arriba, acaban de levantar 8 millones de dólares, ¿vale? Lo bonito de esto es que lo ha hecho la IA por sí misma, y esto es una auténtica locura, y la verdad es que es una historia de esas que cuando la ves te crees que es un fake news total. Supongo que habrá un poquito de maquillaje en el tema, pero la historia es la siguiente. Resulta que esta IA, que se dedica precisamente a eso, pues genera esas conexiones. Pues bien, resulta que alguien interesado en esta IA contactó con la demo que tienen en la web y empezó a hablar con la IA, hasta el punto de que la IA pues le devuelve la llamada y empiezan a hablar por teléfono con una inteligencia artificial enfocada a eso. Resulta que sin hablar con ningún humano, esta gente de este grupo inversor define que tiene un interés muy fuerte por invertir en esta empresa, y a partir de ahí la IA empieza a hacer todas las gestiones y consigue levantar 8 millones de financiación por sí misma. Los inversores no habían hablado con nadie del equipo humano hasta que ya se habían comprometido a ese pago de los 8 millones de dólares de inversión. Estos estaban en una ronda de seed de financiación y querían levantar 4 millones y la IA les ha conseguido levantar 8. Desde luego es una muy buena prueba de concepto para una IA que se dedica precisamente a eso, y seguramente hay un poco de marketing alrededor, pero al parecer la historia es así y hay un periodista que ha estado contando en profundidad todo eso. Tenéis el link en la descripción. Y ojo a este nuevo modelo, como veis lo tengo aquí en Hugging Face, que se llama Kokoro 82M. Se trata de un modelo de audio de text to speech, es decir, de pasar de texto a voz, absolutamente increíble, open source, y que solo tiene un tamaño de 82 millones de parámetros. No 82.000 millones, no, 82 millones, algo relativamente pequeño o muy pequeño que podéis utilizar en un ordenador de forma local. De todos modos, si no tenéis un ordenador potente, podéis utilizarlo de forma online en esta web que han habilitado desde Hugging Face para probarlo, donde podéis poner el texto que queráis. De momento solo funciona en inglés, francés, japonés, coreano y chino, no funciona en español, pero puede hacer una voz como esta de forma local y totalmente gratis. Hey, how are you? This is Kokoro TTS. A very small model Thart can do a really good job. This could work easy on a local computer. By the way, subscribe to the channel. Es una absoluta locura que esto es algo que hace apenas unos meses era algo que solo podíamos hacer directamente con modelos privados caros que podían hacer este tipo de reproducción de voz a partir de texto como Eleven Labs, y es algo que ahora mismo tenemos en open source de forma local. Imaginaos lo que supone esto, que a partir de ahora podamos utilizar este tipo de cosas en nuestro día a día sin pagar un puñetero duro. Eso quiere decir que lo tendremos integrado. Pero es que va más allá. Han presentado una nueva IA también que se permite hacer la multimodalidad de la que estamos acostumbrados con GPT-4o, en la que podemos hacer vídeo en tiempo real. Pues bien, lo han presentado de forma open source y que lo podéis utilizar incluso en un iPad. De momento solo funciona en chino, yo no he conseguido que funcione ni en inglés, pero en el vídeo demostrativo se ve en inglés. Features 3 star-shaped characters in red, yellow, and blue
each with white eyes and a black outline. Below the characters, there's text in both Chinese and English. Esto se llama Mini CPM y, como os digo, es absolutamente open source y lo podéis utilizar y puede trabajar directamente en vuestro teléfono o iPad. Básicamente lo que supone esto es una IA que corre de forma local, que es open source, que no tiene ningún coste porque se computa de forma local, con lo cual no tenéis ni que pagar ni tokens, nada por el estilo, en el que podéis tener esa asistencia en tiempo real a vuestro día a día. Si tenéis alguna duda remota de que vamos a tener un asistente 24/7 de inteligencia artificial apoyándonos en nuestro día a día, escuchando de fondo y que cuando tú digas, oye, ayúdame con esto, pueda tener ya todo el contexto, si teníais alguna duda de que esto iba a pasar, nos acaban de confirmar que esto va a pasar y que va a pasar en 2025. Porque por ahora es cierto, el modelo tiene acento chino que flipas, el modelo la verdad es que es un poquito más lento en la interacción, tarda más, la latencia es un poco más lenta que la de ChatGPT, pero si esto está pasando en enero de 2025, ¿os podéis imaginar dónde estaremos en diciembre? Sin ninguna duda, este año es el año de los asistentes personales de inteligencia artificial y los vais a llevar todos integrados en gafas, en headphones, o sea, en cascos, en móviles o donde sea. Lo vais a tener 24/7 con vosotros, asistiéndoos en todo lo que hagáis, y estoy seguro que esto va a ser lo más bestia que vamos a vivir en el aumento de productividad en el trabajo. Sin ninguna duda, tener una IA 24/7 que os ayuda con cada uno de vuestros emails, con cada uno de vuestros PowerPoints, con cada uno de vuestros informes, va a ser lo que realmente va a cambiar el mundo empresarial en 2025, y de verdad os digo que es algo que vengo diciendo y que yo decía que si podíamos tener esto 24/7 sería la bomba y me daría por absolutamente satisfecho en 2025, y de nuevo estamos en enero y ya nos muestran que esto va a poder ser posible muy pronto. Bien, vamos con la parte legislativa. Ojo, porque Biden, antes de salir, ha aprobado la ley del AI Diffusion, que tiene tela. Sabéis que hoy toma posesión Donald Trump en Estados Unidos como presidente de Estados Unidos y básicamente vamos a ver todo lo que pasa, a ver terremotos en todo lo que tiene que ver con la legislación con inteligencia artificial. Pero antes de salir de la Casa Blanca, es típico en Estados Unidos que los presidentes antes de salir aprueben cosas. En este caso, la administración Biden ha aprobado varias leyes. Esta concretamente es una ley en la que limitan la venta de chips a otros países. Podéis ver este mapa en el que vais a ver diferentes colores y es bastante brutal. Primero veis el color azul, en el que estamos en España, por ejemplo, donde podemos ver aquellos países que son aliados de Estados Unidos y que no vamos a tener ningún tipo de restricción para la compra de chips. En segundo lugar, veis el color amarillo, donde son aquellos países que van a tener ciertas limitaciones. De forma libre y sin pedir permiso van a poder comprar hasta 1.700 chips de inteligencia artificial y a partir de ahí, con permisos, podrán comprar más. Por último, el color rojo son aquellos países a los que Estados Unidos quiere limitar la venta de chips de una forma radical, como hemos visto en China. Bien, evidentemente esto tiene unos efectos increíbles sobre la venta de chips para las empresas que los hacen, las empresas estadounidenses que crean chips, como por ejemplo Nvidia. Y estos no han hecho esperar su reacción y han publicado un blog post básicamente poniendo a parir a Biden y apelando un poco a que Trump se cargue esta ley. Lo que dicen es que básicamente el desarrollo de la tecnología en Estados Unidos depende de que sean capaces de vender estos productos y de desarrollar cada vez más, y que limitar esas ventas a ciertos países de esa forma tan radical, creando una especie de castas en el mundo sobre quién tiene acceso a cómputo y quién no, no es algo que vaya a ayudar a proteger a Estados Unidos, sino que va a limitar su desarrollo y va a hacer que la competencia les adelante por la derecha. Otro de los grandes jugadores que también ha declarado en contra de esta nueva ley es Oracle, que básicamente también ha puesto a parir de una forma radical a Biden, porque evidentemente cuando un presidente está saliendo ya te da igual ponerlo a parir, y han empezado a decir que esto no es el camino americano y que la forma de Estados Unidos siempre ha sido desarrollar y hacer que sean los líderes del mundo mediante ser los líderes en desarrollo. En definitiva, sabéis que, como he dicho antes, Trump coge oficina hoy y con lo cual puede hacer cualquier cosa con esto y seguramente lo tumbe o no. Vamos a ver cómo evoluciona, porque sinceramente en este caso, como el tema de los chips, no tengo claro por dónde será, porque Trump es muy de hacer americanocentrista y con lo cual de proteger un poco el desarrollo de Estados Unidos. Si le vendes chips a otros países, esos países pueden adelantarte en desarrollo, mientras que si en cambio tiene una mano atada a la espalda, pues le supone un problema, como hemos visto con China hasta ahora, aunque la verdad es que China ha sido capaz de hacer desarrollos increíbles a pesar de todos los embargos. Vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, en este lado del charco el protagonista en la parte más legislativa es Reino Unido.
El primer ministro ha anunciado un nuevo plan para la IA en que parece que se van a tomar muy en serio la inteligencia artificial desde Reino Unido. Quieren cambiar completamente y darle prioridad y para ello van a invertir 14.000 millones de libras, es decir, un puñetero dineral para desarrollar inteligencia artificial y no quedarse atrás. Esto viene de un informe que se ha hecho en Inglaterra en el que básicamente se han propuesto 50 recomendaciones para que Reino Unido siga estando en la carrera de la inteligencia artificial y siga estando en cabeza. En este caso, el primer ministro ha dicho que van a adoptar las 50 medidas y además le han puesto un tiempo a cada una de ellas y todas ellas se van a hacer durante 2025. Así que en Reino Unido se están tomando muy en serio la inteligencia artificial para no quedarse atrás. Admiten que es básicamente necesario y que no hay otra forma. Yo creo que tienen toda la razón del mundo. Estamos ahora mismo en una oportunidad en la que aún estamos a tiempo de sumarnos a esta carrera desde todos los países. Y aquellos países que no hagan nada sobre inteligencia artificial, estoy seguro que van a perder esta carrera y se van a quedar muy atrás. Van a acabar siendo clientes de esos países que sí que hagan cosas con inteligencia artificial. Reino Unido no lo tiene extremadamente complicado, siempre han sido uno de los líderes en innovación y además son la casa de Google DeepMind, de la inteligencia artificial de Google, donde Demis Hassabis, que es británico, como sabéis, ha estado pilotando la empresa y tiene sus headquarters ahí directamente en Reino Unido. Así que desde luego tienen muchas posibilidades para que si lo hacen bien, ponerse en carrera y aunque va a ser difícil que puedan competir evidentemente con Estados Unidos o con China, al menos no se quedarán en cuarta división como muchos de nosotros parece que nos vamos a quedar si no hacemos algo y lo hacemos pronto. En este país, en España, aún no se habla públicamente de inteligencia artificial y creo que va a empezar a haber declaraciones. Me suena que esta semana vamos a ver al presidente de España en unas declaraciones sobre inteligencia artificial, pero desde luego creo que hay que poner dinero en la mesa. No sirve simplemente con poner intenciones, hay que poner pasta, hay que definir que la IA es algo prioritario y a partir de ahí poner desarrollo en la mesa para que el país avance en inteligencia artificial y no nos quedemos atrás. Tenemos que aprovechar esa ventaja de que en Europa no tenemos las limitaciones que tienen otros países por la venta de chips porque somos aliados de Estados Unidos y con lo cual tenemos que sacarle provecho a eso y aprovechar la oportunidad competitiva que eso nos aporta en lugar de quedarnos dormidos con la inteligencia artificial. Bien, y para acabar hoy os traigo que ya tenemos publicado el Future of Jobs Report de 2025, que es básicamente el informe del empleo del World Economic Forum. Sabéis que Davos es ahora mismo dentro de poco y con lo cual están todos ahí a tope con esto. Pues bien, si os fijáis y nos vamos a la página, bueno, tiene más de 290 páginas el informe, ¿vale? Pero os lo reduzco bastante. Vámonos a la página 18 donde está el resumen de lo que pasará con los empleos. Esto es importante porque es básicamente un informe bastante elaborado, aunque sinceramente a mí tengo ciertas preguntas sobre el informe, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo primero y os lo explico. En definitiva, lo importante que tenéis que pillar es que dicen que de cara a 2030 va a haber 170 millones de empleos creados y se van a perder 92 millones de empleos. Podéis verlo en esta gráfica. Esto sería el trabajo total del mundo y se van a crear 170 millones de empleos nuevos y se van a eliminar 92, lo cual nos deja un positivo de alrededor de un 7% de empleos, alrededor de 78 millones de empleos en positivo. Según ellos, para 2030 va a haber 78 millones de empleos más que a día de hoy. Para mí es muy cuestionable, pero vamos a ver un poco más en profundidad en qué se basan, ¿vale? A partir de aquí ellos nos dicen cuáles son los trabajos que más van a crecer y en este caso fijaros que sin ninguna duda son los especialistas en Big Data, con mucha diferencia, además de también los ingenieros en FinTech, todo lo que tenga que ver con empresas del mundo económico de la tecnología y además también los especialistas en IA y Machine Learning en tercera posición, además de también los desarrolladores de software, es decir, básicamente trabajos de programación. A mí me cuesta mucho creer esto, ¿vale? Porque básicamente estamos viendo cómo Meta o OpenAI están hablando de que van a tener la capacidad de poder generar agentes que puedan hacer la programación por sí mismos. Y evidentemente vamos a necesitar mucha más programación, pero lo que no tengo claro es que la tengamos que hacer los humanos dentro de 5 años. Si a día de hoy, en 2025, esta gente está convencida de que va a tener programadores con IA que van a ser capaces de sustituir al programador medio y a partir de ahí se va a ir haciendo cada vez más barato para poder llegar a todo el mundo. Yo veo muy difícil que dentro de 5 años los programadores sean el trabajo más demandado. Y sé que muchos de vosotros vais a decir, ves, te lo hemos dicho y tal. ¿Yo qué queréis que os diga? El foro económico es una cosa, los CEOs de las empresas tecnológicas que tienen esta tecnología ven en el día a día lo que es capaz de hacer lo que tiene entre bambalinas. Y Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, la empresa más grande del mundo haciendo chips de inteligencia artificial y que probablemente tiene unos mejores conocimientos, ha estado
diciendo, por favor, dejar de decirle a vuestros hijos que estudien programación porque no va a ser necesario. Yo no sé de dónde han salido estos datos y como tenía dudas de si era un informe demasiado optimista porque viene de una parte más gubernamental y quizá quieren evitar el pánico masivo por la IA, etcétera, he decidido echarle un vistazo al último informe que tenían, y es el de 2023, y los datos son sorprendentes. Este que veis aquí es el informe que se hizo en 2023 y podéis ver que la conclusión es que se iban a perder hasta 2027, aún estamos en el plazo, 14 millones de empleos, ¿vale? Es decir, ellos en 2023, previo a la revolución de la IA generativa, creían que se iban a perder 14 millones de empleos y su conclusión ahora para 2030 es que se van a generar 90 y pico millones de empleos. Yo no acabo de ver muy claro dónde podemos entender que antes de la IA pensábamos que el mercado laboral se iba en picado y que ahora el mercado laboral, gracias a la IA, va a aumentar en trabajadores. Yo sinceramente no lo veo, es mi opinión. Yo creo que la IA, si algo va a hacer, es reemplazar trabajos, más o menos trabajos, y evidentemente se van a generar nuevos. Pero todos los informes que tenemos, de McKinsey y otros que hemos visto tradicionalmente, hablan de pérdidas de muchos millones de empleos en el mundo hasta 2030, sobre todo en toda aquella gente que no aplique la inteligencia artificial. A partir de ahí, vosotros no sé qué creéis que puede pasar, dejadme un comentario por aquí debajo. Me da la sensación que ese informe es extremadamente positivo y que no tiene demasiada base en lo que está pasando realmente en el mundo con la inteligencia artificial, porque el hecho de que le den protagonismo a los trabajos de programación para mí es una señal de que no han leído bien lo que está pasando con la IA. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las noticias. Si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.